intereses, congelar saldos, aplicar quitas y liquidar créditos, finalmente significa que se reconoce que hay una situación anómala sobre los créditos. Hemos calculado que al final hasta 3 veces tenemos que pagar el crédito que nos hicieron, y el ejemplo claro está de la compañera. Lleva 16 años pagando su crédito y resulta que ahorita debe más que lo que le prestaron. Entonces, ahorita la presión que nos están haciendo, y ayer mismo que estuvimos en una mesa en Gobernación por los temas de presos políticos, de justicia, nos mandó el mensaje la Secretaría de Gobernación a través de uno de los personajes que estaba ahí, es que aceptáramos que nos expliquen las bondades de los decretos que va a publicar la presidenta. Después de una semana no han publicado los decretos. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque como coordinadora dijimos, si no los conocemos previamente, si no sabemos su contenido, no los vamos a aceptar. Entonces nos están presionando porque dice, queremos explicarles las bondades. Y la contestación que les dimos ayer mismo a Gobernación es, sentémonos nuevamente con la presidenta. Nos sentamos el 18 de marzo y bueno, pues lo que hizo referencia a la maestra Jenny, tenemos que analizarlo con mucho detalle, porque ahí en la mesa dijo estos cuatro aspectos, que es quitar parcialmente la edad, congelar, dice. Nosotros planteamos que congelar no es lo mismo que anular. Congelar significa que se queda ahí estancado, es decir, 56 años de edad mujeres, 58 años de edad hombres. Yo cuando cumplí 30 años, tenía 49 años de edad, no me pude jubilar, porque entonces estaba en 56 años para hombres. Bueno, ahora ya me pasé, cumplí 40 años ya de servicio, pero entonces si no hay una reforma que quite esta tabla de edades, no nos beneficia, y en todo caso solo nos beneficia a los que seguimos en el 10º transitorio. La pregunta ayer nos explicó el doctor Gustavo Leal, y ojalá puedan revisar la conferencia excelente que dio ayer a través de CENCO, sección 22, está ahí en su portal. Nos explicó con mucha claridad lo que está implicando entonces que ese congelamiento aparente solo beneficiaría a un sector también pequeño. Nosotros hemos preguntado en nuestra asamblea cuántos compañeros ya tienen 30 años de edad, y si se congelara en este momento a los 58 lo alcanzarían. Y de todos modos tenemos compañeros que no lo alcanzan, o sea, tienen que trabajar 2 o 3 años más. La intención sería retirar totalmente esa tabla. ¿Pero qué significa retirar la tabla? Significa que tiene que abrogarse la ley. Y ayer también el doctor Gustavo Leal nos aclaró muy bien qué nivel de importancia jurídica tiene un decreto y una ley. Un decreto, la presidenta lo puede decir mañana, que aumenta el 100% del salario de los maestros, ¿no? Diríamos, idealmente. Pero si no está en la ley, eso no tiene una repercusión a largo plazo. Por eso nosotros insistimos que no es un decreto, no es con decretos, es que tiene que quitarse pues esta ley. También decirles, compañeros, que entonces esta iniciativa dejaba intacta la reforma del 2007, es decir, no abroga el uso de la unidad de medida y actualización como referente para el pago de pensiones. Y Luis Hernández, en un artículo que también le recomendaríamos lo revisaran, del 25 de marzo, agravios y horizontes en la lucha magisterial, si lo ponen así en el buscador les va a aparecer el artículo de Luis Hernández, dice entonces que el salario en 2018 no había grandes diferencias entre el monto del salario mínimo diario que recibió un trabajador al servicio del Estado y la cantidad de dinero percibida por día por un jubilado en UMA. Las dos eran más o menos similares. En el 2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos diarios y la UMA de 80.60 pesos diarios. Es decir, que apenas había una diferencia de 8 pesos diarios.
Sin embargo, para el 2019 la situación cambió drásticamente. Unos crecieron y los otros se estancaron. En 2025 es de 278.80 pesos diarios el salario mínimo, y la UMA equivale apenas a 113.14 pesos por día. La brecha entre ambos es de 165.66 pesos diarios, es decir, más de 20 veces en relación con 2018. Dice Luis Hernández, por eso exigen jubilaciones en salarios mínimos. Entonces, un jubilado actual pierde el 56% de su ingreso porque está calculado en unidad de medida de actualización. En su momento, esta medida era es para calcular multas de tránsito, por ejemplo, para decir, bueno, lo dejamos ahí, no en salarios mínimos, y en su momento dijimos, pues está bien, significa entonces que la multa queda establecida en un tope, pero cuando se aplica a las pensiones, que no es correcto, que entonces AMLO hizo que eso apareciera, significa entonces que estamos perdiendo esta cantidad. Bueno, sobre el tema de las AFORES, nos parece que tenemos que puntualizar muy bien ahí, compañeros, porque entonces significa que estas grandes AFORES, dice, en el 2007 estableció un sistema de ahorro para el retiro de cuentas individuales, manejadas principalmente por AFORE. Para retirarse dignamente, un profesor necesita disponer por lo menos de ahorros de 1.800.000 pesos. Y entonces, este gobierno le ha entregado a 10 AFORES un negocio de 6 billones de pesos. Por eso los profes demandan el fin de cuentas individualizadas. Es decir, que de todos modos, aunque quitaran la tabla, no nos alcanza quienes están en AFORES para jubilarse a los 30, para retirarse, porque ya no es una jubilación, hombres a los 30, mujeres a los 28, porque si no se tiene el ahorro suficiente para garantizar una renta mensual vitalicia, no te van a permitir jubilar. Y bueno, en estos momentos está entre 3.500 a 6.500 pesos mensuales la renta vitalicia garantizada por las AFORES. Entonces, si no tomamos esto, compañeros, todos los que levantaron la mano, que están después del 2007, están condenados a una miseria, a recibir una miseria. Y la otra medida, compañeros, que hay que desglosar y hay que puntualizar, es que entonces nos están ofreciendo completar con la pensión del bienestar, la llamada pensión del bienestar, completarnos, y escuchen los spots y demás, los 16,000 pesos que se supone que tendríamos que ganar en promedio los trabajadores de la educación. Es decir, que nos pretenden decir que vamos a ser beneficiarios también de una medida de apoyo a la tercera edad, y que eso significaría que nos complementaría nuestra pensión. Entonces, compañeros, tampoco eso resuelve el problema. ¿Y qué es lo que necesitamos para ir terminando? Necesitamos entonces que se abrogue la ley, porque de otra forma, por decretos, pues le van a ir siguiendo poniendo parches. Decía ayer el doctor Gustavo Leal, en realidad es un parche. AMLO le puso un parche, ahora la presidenta pretende ponerles otro parche. Quieren responsabilizarnos de la situación económica del país, y hasta se atreven a decirnos, pues es que vean, porque los aranceles que va a aplicar Trump, etcétera, y ustedes exigiendo un privilegio. No estamos exigiendo un privilegio, estamos exigiendo un derecho. Y ayer decíamos también que no solo para los trabajadores al servicio del Estado, que somos los cotizantes del ISSSTE, sino en general para todos los trabajadores. Ayer también le preguntaban al doctor Gustavo Leal la diferencia entre el apartado A y el apartado B. Todos los que trabajan en empresas están en el apartado A, y todos los que trabajamos para el gobierno, si lo podemos decir así, estamos en el apartado B. Sin embargo, tampoco las pensiones del apartado A son la maravilla, y nos ponen como tope la pensión del IMSS. Y entonces lo que nosotros decimos es que al final solo 1/3 de trabajadores en este país
tenemos la posibilidad de una pensión. Es decir, hay 2/3 de trabajadores en la maquila, en trabajos precarios, en diversas situaciones que no tienen seguridad social. Y vean a los jóvenes, nosotros vemos a nuestros hijos y vemos la precariedad de sus trabajos. O sea, el salario que perciben, dicen, es incluso quienes trabajan en dependencias de gobierno les dicen es una beca o es un apoyo, no es un salario como tal, no tienes ningún tipo de servicio médico, no tienes posibilidad de hacer una pensión, y le dicen al joven, pues métete a una Afore y empieza a ahorrar porque ¿cuál va a ser tu futuro? Y entonces nos parece que el tema de fondo es el futuro que tenemos como trabajadores que hemos desarrollado una vida laboral muchos años. Y escuchaba una entrevista que le hizo López Dóriga a Gustavo Leal, que es nuestro secretario elástico, Mario Delgado, porque un día vota por una cosa y al otro día vota por otra. No se nos puede olvidar que él aprobó la reforma educativa de Peña Nieto y ahora está en Morena, y bueno, ahora dice que entonces los apoya. Y decía entonces, en esa entrevista le dicen, oye, pero es que entonces ustedes le están concediendo todos a la coordinadora, en el estilo de López Dóriga. Y él trataba de decir, bueno, tenemos diálogo con la coordinadora, etc. Y le decía a López Dóriga, bueno, es que ellos están exigiendo 30 años de servicio para jubilarse. Y se ponía como ejemplo, dice, yo ya 3 veces tendría que recibir una pensión porque lleva 50 y tantos años en el gremio periodístico, pero es obvio que no está en una pensión como la de nosotros. Claudia se ha puesto como ejemplo diciendo que esta iniciativa iba a gravar solamente a los funcionarios o a quienes tuvieran más de 10 salarios, y es obvio también que los políticos no terminan con una pensión como la nuestra. Y hemos visto funcionarios que han estado 3 años, 4 años en el gobierno y tienen en estos momentos pensiones millonarias de miles de pesos mensuales. Entonces, en conclusión, compañeros, tenemos que ir por la abrogación de la reforma educativa. Aceptar estos decretos, aceptar estos pactos, es aceptar que solamente eso es lo que se puede conceder. Pero el desafío es más grande. Ya no somos solo los trabajadores de la educación. Vean todos los mensajes, se refieren a los maestros. Claudia habla a los maestros, no sé si aquí les llegó el video en el consejo técnico, pero dice que nos quiere mucho y que bueno, pues entendamos que la situación del país es muy compleja. ¿Qué tenemos que responder? Tenemos que responder que estamos luchando por nuestros derechos y que vamos hacia el paro indefinido, compañeros. Adelante, que la lucha es constante. Pedro, muy bien, compañeros. Pedro, el ¿quién sigue? A continuación, Los foros en defensa de la seguridad social y la alianza con otros sectores. bien, vamos a pedirle al maestro Marcelino sobre los foros de la alianza y la seguridad social, que por cierto el día de ayer fue el segundo foro sobre el ISSSTE Congreso. Adelante, maestro. Gracias, maestro. Compañeras, compañeros, yo creo que este tema, en este espacio con ustedes, pues es la caracterización de lo que realmente es y representa la CENTE en sus formas de lucha horizontal, donde de frente a frente, de manera igualitaria, todos como trabajadores, y así nos asumimos, como siniestrados por las reformas, nos escuchamos y discutimos y disentimos. Esos son los instrumentos profundos a los que le teme el Estado. Al trabajador que se reúne, que discute, que se organiza y que define sus formas de lucha. Ese es el ciudadano, que es el peligro para la oligarquía. Por eso la CENTE es temida por los que detentan el poder económico y el poder absoluto. Y eso es la parte proactiva de la CENTE. La CENTE, en su principio,
movilización, negociación, movilización, pero siempre tiene en todas esas líneas la estrategia, movimiento de las bases, movimiento consciente, informado, con acuerdos, con discusiones. Y los foros en esa modalidad son los instrumentos donde entre compañeros que nos reunimos y llegan las ponencias de los diferentes estados, las visiones de los diferentes contingentes. Es lo más rico que tiene la gente, es la parte proactiva y que nos permite hacer un movimiento social, movimiento de estructuras cerebrales y emocionales. Eso es lo que se mueve en un foro convocado por la gente, donde opinan todos, donde llega la ponencia con una visión y un análisis de una iniciativa que fue de retirada, que lo consiguió la gente con la movilización, una movilización consciente, informada, donde la gente tiene aliados, informados, especialistas. ¿O cuántas columnas no hemos leído en referente a la abrogación de la reforma del ISSSTE 2007? ¿Cuántos especialistas han opinado? Y esos especialistas nos dan la argumentación, porque el magisterio está informado porque sí sabe leer, contrario a lo que pretende decir el gobierno de la República, denostar al magisterio, decir que no supo leer la iniciativa, que estaba llena de bondades. Entonces, ¿por qué la retiraron? ¿Por qué no convencieron al pueblo de México? Porque el magisterio hizo su análisis, porque se reunió, y no solo porque se reunió en la ANL, porque nos convocamos los trabajadores todos en nuestras instancias, desde la escuela, desde la delegación, desde la región, desde la sección. Esa es la fortaleza de la gente: reunirnos, discutir, sacar los acuerdos, invitar a estos foros a los especialistas, y los especialistas solidarios, no que la bien, porque su crítica es profunda, y son marginados también como intelectuales, porque si te juntas con el pueblo, entonces desde ahí eres enemigo de la oligarquía, de los poderosos. Eso es lo que representa la gente, compañeros, compañeras, la parte proactiva, propositiva, porque de estas reuniones luego nacen las contrapropuestas. ¿O qué la gente no tiene a partir de foros, de debates, de mesas redondas y de todas las modalidades que hay de discusión, donde se va argumentando, donde nos van dando los elementos para discutir, para platicar con el ciudadano? Porque el maestro es el líder de su comunidad todavía, porque lo que se discute y se escucha en el foro, luego se va y se replica con sus compañeros de escuela, y lo platica con los padres de familia, porque los padres de familia en nuestras escuelas también son siniestrados de los institutos de seguridad social. Esa es la profundidad de un foro al que acudieron ayer más referentes sociales y sindicales que el primer foro. Es decir, esta lucha va en ascenso, no ha parado y va a seguir creciendo, porque si hoy está invitado con un profundo conocimiento Gustavo Leal, hay otros especialistas que ya están opinando, y luego van a venir más. O ya se nos olvidó también cuando en esos referentes de la reforma educativa hubo aliados intelectuales, donde nos reunimos en la sede nacional de la CENTE y se opinó y se construyó propuesta. Estos modalidades que tiene la CENTE son el mejor instrumento que tenemos, porque son de lucha profunda. Ese es el movimiento de bases, en base
también a un movimiento de estructuras mentales y de ideología. Hoy celebro pues que en estos encuentros que nos caracterizan de los otros, que son impostores e impositores, porque se mueven en el verticalismo, en la sumisión y en la obediencia de los trabajadores, hoy esa es la gran diferencia. La gente se mueve en la horizontalidad, en los consensos, en los acuerdos, en las conclusiones, en las propuestas. Ayer resulta contrastante, pues, ¿no?, donde se convoca a hablar del tema de seguridad social, de la abrogación de la reforma del ISSSTE, pero luego llegamos otros, donde también estamos padeciendo y no buscamos solamente la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. En Zacatecas, por ejemplo, nos impusieron una reforma en el 2024, en agosto reciente, aun cuando nosotros también en espacios de discusión logramos construir una propuesta de reforma desde la base. ¿Cómo? Pues en reuniones de foros, de mesas redondas, de debates, se construyó una propuesta de una sección pequeña, pero que fue una propuesta avalada por todos los políticos, los diputados, pero como era contrario a los intereses voraces de los institutos, la pusieron de lado y pusieron una que está a modo y está alineada con los intereses de la cúpula. Entonces eso da referente que lo que sucedió en Zacatecas es el aprendizaje también de las formas de lucha de la gente. Y hoy no solamente es no acepto, no quiero que me sigan aplicando la ley de ISSSTE 2007, es que se venga abajo porque hay alternativas, y los que a veces titubean o dudan de que hay otras alternativas porque no hay dinero, porque nos venden eso y dicen que el magisterio es ambicioso y que busca privilegios porque viven el privilegio. En el caso de Zacatecas nos dijeron, el propio presidente de la República, cuando estábamos en la lucha contra la reforma de ISSSTE, es que en Zacatecas son privilegiados porque tienen doble pensión, porque tienen un ISSSTE, un instituto local, y tienen una pensión en el IMSS. Con todo y eso que llama privilegios, ni siquiera tenemos acceso a vivienda. Nunca hemos tenido acceso a vivienda en Zacatecas. No tenemos créditos para vivienda porque no estamos ni en FOBISSTE ni en Infonavit. Y el instituto que tenemos no nos da créditos para vivienda. Esa es una lucha que la tenemos hoy en otra ruta que nos enseñó la CENTE, que es la ruta jurídica. Estamos demandando vivienda para todos los trabajadores al servicio del Estado. Esas son las rutas, las líneas de construcción de la dinámica que trae la CENTE. Estos foros, pues, compañeras, compañeros, que apenas dan dos y han dado aportes suficientes para tener la argumentativa. ¿Por qué la abrogación de la reforma del ISSSTE? ¿Por qué se suman otras organizaciones? Porque si cae esa, porque si se recupera en el ISSSTE el sistema solidario, la dignificación de las pensiones, los demás institutos vendrán también en cascada. Esas son las implicaciones. No es de gratis la solidaridad, es que lo que pase y lo que consiga la CENTE se va a aplicar también en otros referentes, en otros institutos. Esa es la dimensión que tiene la lucha organizada, no solo del magisterio en esta coyuntura, es una lucha organizada y unificada de la CENTE con otros sindicatos y con otras organizaciones en algo en lo que todos cabemos. Pensiones dignas o la seguridad social para todos, porque es no solo las pensiones, es la atención a la salud, es una vivienda digna y accesible para todos los ciudadanos, no solamente el magisterio. Entonces esto es lo que nos está dejando de aportes los foros convocados por la CENTE, pero no solamente son los foros, es un instrumento, es una modalidad. Pero ¿cuántos debates han salido? ¿Cuántas publicaciones están saliendo y van a salir mañana a
a partir de estos encuentros que tenemos todos de esta manera, y reitero, en esta horizontalidad, en donde nos encontramos todos, no solo como trabajadores de educación, es como ciudadanos, porque aquí están presentes también en Los Mochis organizaciones solidarias que ven en la Centro un referente y una fortaleza. Va por sus derechos y luego vamos a acompañarlos a ellos también por sus demandas. ¿O a poco va a dejar la gente del noroeste solas a las compañeras que están siendo hostigadas por una directora que piensa que es diferente, que piensa que es superior, que piensa que le hace un favor al Estado cuando trata y humilla a sus semejantes, a sus iguales? Eso es la unidad en acción, compañeras y compañeros. Hoy están ellas esperanzadas aquí a que la gente las cobije, les abrace y vaya con ellas para acabar con ese hostigamiento, porque si hoy van por 9 o 11 compañeras, mañana van por otra escuela y luego sofocan un movimiento que va en crecimiento en esa región de nuestro país. Eso es la gente, compañeras, compañeros. Gracias.